Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto estar compartiendo este espacio de la redacción que es de diario El Telégrafo. Hoy día, miércoles, ya casi mediodía, nos hemos retrasado con 6 minutitos por un problema que tuvimos de audio. Bienvenidos nuevamente, Emerson y Noah. Noah, vale, qué gusto estar nuevamente en este programa de la redacción del Telégrafo, redacción todos los días a las 12 del día para contarles todas las novedades que hay sobre los temas que se tratan de coyuntura, los temas que vamos abordando poco a poco y aquí los profundizamos, ¿no? Con invitados especiales. Hoy nuestra invitada es Noah, mucho gusto. Qué bueno que estés aquí. Sí, y precisamente vamos a hablar de qué tan inclusiva es la sociedad con las personas trans. Y muchísimas gracias, Noah, nuevamente por venir. Viniste a la carrera. Tuviste un tiempito para tomar airecito, ¿no es cierto, Noah? Bueno, primero quisiera agradecerles por invitarme. Para mí es muy importante estos espacios para también digerir algunas cosas que suceden en nuestro día a día, que a veces vemos en los medios y a veces no tenemos mucho tiempo para pensarlo, o a veces también están atrapados en este clickbait que nos llama pero no nos cuenta la noticia, sino nos cuenta un tema morboso o nos quiere dar un lado morboso de algo. Entonces para mí es importante y por eso mismo queremos contarles que porque nosotros elegimos este tema porque vimos que en los últimos días hubo noticias internacionales de diferentes temas, ¿no? De diferentes temáticas que involucraban a personas trans y que de alguna manera se exponía esta falta de inclusividad, de inclusión, con las personas trans. Entonces, bueno, vale, si quieres empezamos con el primer tema. Sí, vamos a empezar primero con uno de los temas que más nos llamaron la atención, que es precisamente una denuncia que hace una persona trans en un baño, porque esto ocurrió en México y le sacaron de la Cinemateca, de hecho le sacaron del baño muy agresivamente los guardias y policías, y ella denunciaba el por qué le hicieron esto. Básicamente, no sé si Cris de la producción y Alejo nos ayudan con el primer video. Y apóyenme grabando eso porque eso es un acto de indignación a la Cineteca Nacional. Nosotros estamos cansadas. Esta Cineteca le pasó a mi puerta y me pegó con mucha fuerza. Y eso pasó aquí en la Cineteca Nacional. ¿Dónde más va a pasar? ¿Cuántas veces más va a pasar aquí en la Cineteca Nacional? Sacando a mujeres trans del baño de mujeres. Yo soy una mujer trans, no única, no entiendes que es la Ciudad de México. Esto es la Ciudad de México. Es el año 2023. No se está en la pelea. Ven para acá, idiota. Ya. Bueno, vemos lo que ocurrió, Noah. No sé cuál es tu reacción frente a este tipo de casos que ocurren no solo en México, sino en el mundo. Bueno, un poco primero quisiera decir un poco de dónde estoy hablando yo. Yo soy socióloga en mención en ciencias políticas, estudio en la maestría de ciencias sociales en mención en género y desarrollo. Llevo varios años trabajando política pública para grupos prioritarios. Un tiempo lo hice también desde el sector público. Tengo experiencia también en el sector privado, hemos hecho en coordinación internacional, desde un proyecto de movilidad humana y diversidad sexogenérica con proyecto transgénero que nos encontramos hoy en día. Y bueno, aparte de eso, también soy alguien que se dedica a los estudios académicos del género y específicamente del tema de la población trans, ¿no? Porque esto también es importante, ¿no? Porque como les decía antes, cuando se habla de ciertos temas que podrían ser delicados o que traen temas de mucha controversia, muchas veces hablamos desde el desconocimiento, hablamos desde lo que tal vez en ese momento vimos, desde lo que creemos, y esa reacción que nos genera no siempre a veces está pegado de lo que está sucediendo, de la realidad de lo que existe o de qué es lo que tenemos las personas como derechos o como obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco quisiera decir que primero, mi primera reacción al ver este tema es que este tipo de incidentes ha sucedido en algunos países en Latinoamérica. Suceden de vez en cuando, pero realmente hay que decir que no existe ninguna ley que diga que las personas trans no puedan ocupar un baño. De hecho, yo me acuerdo aquí cuando fue en el 2016 el proyecto de Mi Género en la Cédula, que actualmente las personas trans de aquí en Ecuador pueden generar esta identidad. Había mucha gente que le escribía al presidente en ese entonces llamando al pánico de que esto iba a generar, que iba a suceder una serie de cosas, de que se iba a vulnerar ciertos derechos, de que la inseguridad. Y ese es generalmente el discurso que encontramos hoy día entre las redes, ¿no? Entonces, ahí hay dos temas, ¿no? El tema de cómo
entendemos los derechos de las personas trans, porque las personas trans evidentemente tenemos derecho a estar en el espacio público, a hacer uso del espacio público y de manera segura, ¿no? Ajá. Y el otro es un poco el tema de ¿cuál es el problema de la seguridad? ¿Qué nos causa miedo? ¿Cuál es el verdadero riesgo el factor de riesgo que cruzan las mujeres, las niñas y las personas trans en los espacios públicos y en los baños, ¿no? Y ahí vamos a ver una información muy interesante de quiénes son los que realmente reciben esa violencia. Justo a eso yo quería como, y más allá del tecnicismo, quisiera que la gente que nos está viendo, que se está conectando ahora mismo a esta transmisión, que estamos hablando sobre sobre cómo la sociedad enfrenta se enfrenta a la población, a la comunidad LGBTI, cuando no hay una ley, por ejemplo, lo del tema de los baños. Ahora, ¿te ha pasado a ti algo así? ¿Nos puedes contar si es que te ha pasado alguna anécdota de estas en las que en efecto puedes ir ingresar al baño y la gente o se siente incómodo, tú te sientes incómodo o qué ha pasado? ¿O alguna experiencia tú que conoces los casos? Yo he conocido algunos casos que han sucedido, creo que en la costa los he visto, que también ha pasado en instituciones municipales. Hay que decir que, como le dije, no es que tampoco haya que tenga una ley que nos diga quién debe usar el baño, ¿no? Más vale lo que digo es que no hay una prohibición que nos impida que una persona trans use un baño, ¿no? Entonces ahí van una serie de temas que realmente a veces se exacerban, ¿no? Decimos, bueno, ¿tú qué derecho tienes de usar este baño? Cuando no es que exista un derecho para usar el baño, lo que existe es un derecho a la identidad de género, que de hecho solo recoge la Constitución desde 2008, una identidad de género que se reconoce civilmente, y eso concatena otro tipo de derechos, obligaciones y también protecciones que debería ser. Entonces, todo esto para decir un poco que a veces el tema de las personas trans se lo ve como una manera confrontativa. Tú dices la comunidad y las personas trans como algo que son como aparte, ¿no? Cuando las personas trans estamos dentro de la sociedad, ¿no? Lo que buscamos es un derecho que es el de usar un baño, que creo que cualquier persona lo busca, ¿no? Y de hecho, lo que ha sucedido históricamente es que las personas trans, las mujeres trans, como la chica del video, que cuando han ingresado a los baños masculinos han sido más propensas a recibir violencia, especialmente violencia física y sexual, ¿no? Entonces... Claro, porque aquí es el dilema, ¿no? O sea, es el dilema de, en efecto, no hay una ley, pero tú como mujer trans tienes que ir a un baño de mujeres. Pero es igual como de impactante, por ejemplo, si es que en el caso de que una mujer trans ingresara al baño de un hombre. O sea, como ahí, porque sería como igual un problema, ¿no? O sea, como ¿hacia dónde? ¿Y quién impone? ¿Y por qué hay esta imposición? ¿Y por qué hay guardias todavía que hacen esto, que van y te sacan? ¿Qué se debería hacer en Ecuador si ocurriera eso? ¿A quién podemos asistir? ¿Cómo podemos responder a eso? Y luego pasamos al segundo tema, perdón. Todo esto me lleva un poco a este debate de por quiénes pueden utilizar el espacio público y para qué no. Vuelvo a decir, no es una situación de las personas trans contra la sociedad, no es que necesiten una ley especial o un cuarto especial, lo que necesita es un tema de seguridad. ¿Cómo hacemos para que las personas se sientan seguras en el espacio público? Y eso es un tema mucho más amplio, que no solo le afectan a las personas trans, a las mujeres, nos afecta a todos, ¿no? Entonces... Yo diría que lo primero es que hay que pensar que por años ha existido la posibilidad de que las personas trans ingresen al baño y muchas veces no ha pasado nada. Hay personas que han sentido la necesidad de intentar generar imposiciones, o el guardia también, o el policía, puede ser que a veces en una malinterpretación de la idea de seguridad, por eso hablaba muy importante de la idea de seguridad, les haya sacado y haya creído que realmente son un problema, ¿no? Pero aquí es donde está el prejuicio. Las personas trans no son un peligro. De hecho, generalmente son las que están en peligro, son las que han recibido violencia, las que han recibido no solo de la de la sociedad civil, sino también de la policía muchas veces. Desde hace muchos años, desde Proyecto Transgénero, hemos hablado desde proyectos como Transgéneros y Policías, que se han intentado de un poco de hacer entender también las leyes que tenemos, porque una cosa es decir que desde 2008
derecho, tenemos el derecho a la identidad de género, y otra cosa es que la gente entienda qué significa eso, ¿no? Que eso significa que una persona trans puede ser reconocida civilmente bajo un género y por lo tanto usar ciertos espacios designados para el género femenino. Y precisamente, Noa, perdón que te corte, me parecía chévere en tu TEDx que tú saliste hace unos añitos, si no me equivoco, atrás, tú mencionabas precisamente esto del peligro que tienen las personas trans y decías que la esperanza de vida es de 38 años en mujeres trans, ¿no es cierto? No sé, explícanos un poquito más, porque tú decías en ese momento algo súper fuerte, decía que te faltan como 14 años, si no me equivoco, era para llegar a esa edad, y es bastante denso esa cifra. Por suerte, como todo en la vida, no funciona de manera homogénea, sino más vale heterogénea. Las realidades de las personas trans no solo están cruzadas por una cosa, sino por varios factores, ¿no? Entonces, dependiendo de la clase, dependiendo de temas como la racialización, el acceso que tengamos, hay personas trans que podemos llegar a tener un buen acceso, como yo realmente podría decir que tengo un acceso que me permite estar dentro de una clase media, pero no obstante, eso no es el común denominador de todas las personas trans. Aún hay muchas personas trans que dificultan para tener un trabajo formal. Hay muchas personas trans que reciben violencia desde su casa, desde en el espacio público, en los baños nuevamente. Entonces, todo eso dificulta su realización de vida, ¿no? Este derecho que dicen la vida libre de violencia está dificultada por una serie de cosas. Entonces, lamentablemente, es cierto que hay muchas personas trans que también tienen o están de alguna manera tienen que realizar trabajo sexual para sobrevivir porque no encuentran otras fuentes laborales. Entonces también se exponen a ciertos otros problemas, otros males, tienen dificultad para acceder a la salud pública, a la educación, lo que genera que muchas veces que una persona fallezca, ¿no? Y ahora la gente se dice, ¿por qué fallecen? ¿No será que alguien les mata? Puede ser que hay casos que sí, hay los delitos de odio donde asesinan personas trans, pero no es la única manera, ¿no? Últimamente hemos conocido casos de personas trans que se podría decir que están en una tercera edad, que intentaron o vivieron la época de despenalización, pero todo eso les generó una desigualdad social muy grande que con el tiempo no han logrado librar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que su salud se ve también desfavorecida y llega un punto en el que no tienen la capacidad de confrontar problemas de salud personales y también fallecen, ¿no? Entonces hay que pensar la desigualdad en esas dos formas, ¿no? En el tema de cómo no le doy acceso a ciertas cosas y cómo se exponen a la violencia a las ciertas personas. Entonces es como el justo por ahí, Noa, queríamos hablar de el siguiente tema que teníamos pendiente es cómo se enfrentan igual las personas trans a los deportes. Ese es otro de los temas que nosotros abordamos y no sé si podemos pasarle, tenemos algún material sobre el tema. Sí, precisamente hasta que nuestros compañeros nos ayuden con ese tema, era básicamente de una nadadora en Estados Unidos que hablaba sobre esta, si se puede decir, y lo mencionó ella, como desigualdad que hay entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino biológicamente hablando. Así es. Ella decía que esta persona trans había participado y básicamente dijo que sí, les ganó, y que a ellas les dio mucha como inseguridad e incluso hasta temor verla en los baños, en los cambiadores que ellos tienen. Tenemos que cada ya una de el ellas video. tiene. Bueno, tenemos ahorita el video, lo podemos rodar, amigos. My name is Riley Gaines. I'm a recent graduate from the University of Kentucky, where I was on the women's swim team. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a 5-time SEC champion. I am one of the fastest 200 butterflyers of all time. But on March 17th of last year, my teammates and I and other female swimmers from universities around the country were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swim team for 3 years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500-yard freestyle, beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders. Whereas just the year before, Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. We went the exact same time down to the 100th of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. But my feelings didn't matter. Perfecto. Ahí tenemos ya un resumen de lo que pasó.
ese es otro de los dilemas que pasa en la sociedad, que pasa en el mundo, de creer que una mujer trans no puede participar con otras mujeres por las capacidades físicas que tienen, la diferencia de un hombre y una mujer. Cuéntanos tú cuál es tu postura al respecto y si es que en efecto eso funciona, no funciona, ¿qué hay detrás? Primero diría que el tema del deporte es tan amplio que deberíamos tener un programa de 3, 4 horas solo para hablar de eso. O nos toca resumir. Esto abre un debate muy gigante, pero primero quiero mencionar un punto importante, que históricamente hay un problema de acceso a muchos espacios para las personas trans, y el deporte es una de ellas, ¿no? O sea, principalmente, y ahí viene desde la duda más, entre comillas, más lógica, ¿dónde le pongo? ¿Entre los hombres, entre las mujeres? Ahora, este tema también nos lleva a ciertas interrogantes que existen en el deporte, que siempre han existido, como son realmente justos los deportes, y ahí es donde vemos una serie de cuerpos, que eso también no se piensa en el momento que se vea personas trans, claro, se quiere comparar, pero la realidad es que el deporte es un acumulado de ciertas cosas que tanto tiene que ver la preparación física, que también tiene que ver un poco de cómo la actitud física que tenga una persona especialmente. Entonces, ahí tenemos como personas como Michael Phelps, que tiene los brazos más grandes, y nadie se pregunta si es justo que él participe, pero con esos brazos más grandes evidentemente rompió marcas, rompió récords, y más vale ha sido celebrado. El problema viene dentro de la categoría femenina, y ahí es donde hay un paradigma que siempre se ha peleado, ¿no? Lo femenino como el sexo débil. Y la creación de estas leyes que han intentado un poco como definir qué es lo femenino dentro del deporte, lo que han generado ha sido unas respuestas bien interesantes para las ciencias sociales y polémicas en términos de derechos, ¿no? No solamente me refiero a personas trans. ¿Qué ha pasado con todos estos procesos que ha tenido las Olimpiadas en relación a los cuerpos femeninos? En muchos casos, y esto va a nombrar el caso más famoso, Casterman Semenya, que es una corredora olímpica que en el 2012 ganó las Olimpiadas. Ella tuvo el problema de que su cuerpo producía naturalmente más testosterona, ¿no? Entonces, ella evidentemente tenía un genital femenino, aunque yo creo que es algo que no deberíamos hablarlo en sí, pero esta diversidad de cuerpo que tenía le puso a debatir a las Olimpiadas de cómo definimos los que pueden estar dentro de la categoría femenina, y esto incluso nos ha llevado a un debate que en algunos casos puede ser, podría decirlo, racista. ¿Por qué? Porque las principales afectadas en este binarismo del cuerpo han sido las mujeres afrodescendientes. Las deportistas afrodescendientes, en su gran mayoría, han visto una posibilidad para poder entrar dentro de las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque sus cuerpos, sus anatomías tienen ciertas diferencias, en algunos casos que les hacen que no entran de esta visión binaria del cuerpo, ¿no? Entonces, como dije, esto es un tema más amplio, entonces deberíamos quizás pensar en otra manera más justa si realmente nos interesa que el deporte sea más justo. Entonces, pensemos en el peso, la altura, la fuerza. Ya una evaluación en conjunto, no solamente de depender de tu sexo, si eres mujer u hombre, y mandarte alguno de estos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que esto, o sea, que las mujeres compitan, o mujeres trans pueden competir con otras mujeres? Evidentemente creo que todas las personas deben o tienen derecho a hacer deporte y tienen y deberían tener las oportunidades de hacerlo, ¿no? Quizás esto que les decía de las categorías es algo que deberíamos discutir. Mi propuesta, como ya la pudieron ver, es básicamente romper este binario, porque realmente vemos que es algo ideológico, ¿no? Los cuerpos son muy distintos y más vale deberíamos plantearnos. Y debe evaluarse por otro lado, básicamente. Y deberíamos un poco también pensar cómo eso enriquece el deporte, ¿no? Cómo eso enriquece también la diversidad, ¿no? El pensar de que las Olimpiadas, por ejemplo, siempre han sido un espacio de encuentro de las naciones, de la diversidad, y yo creo que las personas trans evidentemente tenemos que estar ahí, porque de alguna manera las personas LGBT tienen que estar ahí, y la comunidad tiene que estar ahí. Y deben estar presentes básicamente todos, porque eso es parte de esta inclusión y de esta diversidad que debemos tener como sociedad, y precisamente ese es el tema. Les recordamos a todos nuestros amigos que estestamos tratando qué tan inclusiva es la sociedad con las personas trans, y por eso nos acompaña Noa Fuentes, quien tiene bastante trabajo, ¿no es cierto?, sobre este tema. Estuviste también en esto de las cédulas, mucho conocimiento. ¿Ayudó
o no ayudó esto de las cédulas? ¿Cómo le ves tú? Verás, el proceso de identidad, el tratamiento de la identidad civil es también un tema complejo que muchas veces la gente no entiende la diferencia entre un sexo biológico y un sexo civil, Exacto. que es lo que vemos en nuestras cédulas, son Así los es. datos civiles, vivimos en una vida civil que requiere que en los hechos, así como en una unión de hecho, en un matrimonio, sean reconocidos porque generan derechos, ¿no? Entonces, evidentemente el Ecuador tiene un marco bastante interesante que habla de identidad de género. Lamentablemente, en la práctica, la forma en la que se dio la cedulación no fue lo máximo por algunos problemas ahí. De hecho, el Estado, la Corte Constitucional dio una sentencia a la Asamblea. La Asamblea estaba preparando una ley nueva para la identidad de género que lamentablemente tuvo que quedarse ahí por la disolución. Entonces estamos muy atentos a la nueva Asamblea de que tome estos temas. Muchas veces se ve como que son tal vez cosas que están de más o caprichos, pero realmente es que la identidad es un derecho muy básico que hace que las personas accedamos a otros derechos, accedamos a posibilidades y accedamos a defendernos, una protección contra la violencia y la discriminación para realmente acceder a eso que dicen la igualdad, la equidad. Entonces, el derecho a la identidad es algo, y no solamente de las personas trans, ¿no? El derecho a la identidad, todos tenemos derecho a la identidad, falta que las personas trans también sean reconocidas y su derecho reconocido de manera adecuada. Y justo adecuada. Eso, no hablando de derechos, para pasar a otro tema que se nos está acabando el tiempo, qué pena, pero mira, no sé si nos vamos al tema de salud. Justo el tema del derecho a la salud. Exacto. Nosotros vimos una noticia en el periódico El Mundo de España de un caso de una mujer trans que llega al ginecólogo. El ginecólogo, mira, ya podemos ver en la pantalla, el ginecólogo le dice, yo no te puedo atender porque no eres una mujer de verdad. Evidentemente esto causó polémica. ¿Vale? Y es este término de mujer, ¿no? O sea, yo solo atiendo a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y cómo un país, una sociedad, un Estado tiene que prepararse para atender en estos casos? Es necesario, no ha pasado. Ya, primero mencionar que, bueno, yo no soy un especialista médico, pero de los estudios y lo que hemos visto y también de mi experiencia personal te puedo decir que una mujer trans sí puede ser atendida por una ginecóloga. De hecho, hay algunos temas que no solamente tienen que ver con la exploración vaginal que se puede realizar. Y de hecho yo tengo una excelente ginecóloga que la persona que necesita. ¿Por qué? Lo digo porque lamentablemente en el campo hay muchas personas no preparadas y no sensibles, ¿no? Una cosa es la preparación, saber qué hacer, y otra cosa es el tema de cómo trata a la persona. Recordemos, de esa empatía, ¿no es cierto? Claro, que debe generarse. Que en el Ecuador y especialmente en la población LGBT, muchas personas se han alejado del servicio público porque no han sentido que es un espacio a gusto, han sentido violencia. Entonces discriminación, eso aleja a las personas y eso luego nos cae al tema de cómo se deteriora la salud. Cuando en salud uno debe tener mucha confianza con tu médico, porque cuando vas al médico todo, y para hablarle, claro, confianza, seguridad para contarle todo esto. Entonces, seguramente tú has tenido igual alguna experiencia. ¿Nos puedes contar si es que en efecto has escuchado denuncias sobre estos temas aquí en el Ecuador? Primero quisiera comenzar pensando que una persona trans generalmente va al sistema de salud y se encuentra con personas de salud pública, se encuentra con personas no especializadas que le lanzan este prejuicio, que incluso a veces ni siquiera es un tema, dice, bueno, es un hombre trans que viene con un problema ginecológico o diferente, requiere ayuda y luego resulta que el doctor le mandó derivado a psiquiatra porque piensa que está loca, básicamente. Claro, aparte de eso, entonces, que discriminan y le... Discrimina y no le está atendiendo, entonces que eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Las personas trans, en la mayoría de casos, tienen que ir al sistema de salud privado, pagarlo, y volvemos al tema, no todas las personas pueden pagarlo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un problema de salud pública que nuevamente el Estado debe hacer cargo. Eso, y finalmente... sí, lamentablemente hemos sabido de muchas historias de personas trans que han asistido a tal médico al servicio público y han sido discriminadas, ¿no? Y como te dije, ni siquiera es un tema de que solo me discrimina, ni siquiera me está atendiendo y necesito atención médica, ¿no? Y en la Constitución recordemos que está una salud universal para todos, ¿no es cierto? Tú tienes un derecho. Es un derecho a acceder a la salud. Y por eso entiendo yo que hay las fundaciones, ¿no? A donde las personas, no solo las personas trans, sino personas de la comunidad gay, lesbianas, que acuden a estas fundaciones porque se siente que de allá hay una mejor atención, un mejor recibimiento. Bueno, hay que decir
que las fundaciones de la sociedad civil generalmente ayudan a brindar ciertos tipos de servicio, pero no pueden todos, y eso también hay que pensar que la responsabilidad no tiene que caer en la sociedad civil lo hace bastante maravilloso. Proyecto Transgénero también hemos hecho una actividad muy interesante en salud transicional, que es justamente la salud para las personas trans, y también acceso a la salud, ¿no? Que es poder facilitarles los espacios. Intentamos también que nuestros proveedores, porque evidentemente no somos un laboratorio, no somos un lugar donde tenga especialistas, que también estén sensibles, damos sensibilización a funcionarios públicos y privados, pero obviamente esto es un trabajo largo, ¿no? Que es como decía, claro que un ginecólogo puede hacer, pero también primero tiene que tener la sensibilidad para tratar bien a su paciente, y segundo, tener el conocimiento, ¿no? Quizás si lo segundo no lo tiene, es entendible, pero la violencia, la discriminación no es algo que sea tolerable, ¿no? Y esto no es un tema de simplemente, es que me dijo esto, es el tema de que estoy intentando acceder a la salud y no llego, ¿no? Entonces nos llevamos únicamente por el clickbait que dice que tal persona le ha hecho tal a esta y que por eso le van, cuando el problema de fondo es un tema mucho más grande, ¿no? El acceso a la salud. Entonces, por eso más vale les invito a todas las personas que cuando vean este tipo de situaciones, especialmente temas con personas trans, últimamente veo que algunas personas incluso utilizan estos temas para llamar la atención, incluso políticos, ¿no? El odio hacia las personas trans, LGBT, hacia los migrantes, a veces se convierte en una manera de atraer a ciertos sectores, y eso es algo que tenemos que justo ahora, mira, hoy la policía publicó un tuit diciendo que va a iniciar acciones legales contra un video parodia que hicieron algunas personas, o sea, hicieron unas personas vestidas, unas de policía, que supuestamente le arrestaban a otro chico, un policía le arrestaba a otro chico y de repente le agarra el cuello y le empieza a besar, y es claro, es una escena para mí homofóbica porque es burlarse de la comunidad, pero además, claro, es esta forma de atraer, de lo que tú nos contabas, como utilizar de alguna manera la comunidad, y es lo que hicieron algunos candidatos, y tú estuviste viendo también las campañas, de utilizar a la comunidad LGBTI para de alguna manera, entre comillas, enganchar, y al final solamente, o sea, ni un mensaje claro, no es un mensaje de fondo, sino es como esto de lo lanzas para ver si es que atraemos a la comunidad, cuando de verdad se deben pensar. De todas maneras, todavía se maneja este tema de que es morboso o es gracioso utilizar este tema de género para llamar la atención, y eso es grave, que en pleno 2023 todavía sigamos teniendo estos recursos. 20 años atrás era un recurso. Claro. Era un recurso igual, como que en su momento nadie cuestionaba, pues, porque claro, era como la gente se reía, pero... Y son 20 años nomás, ¿no? Claro. Que es grave también que sean solo 20 años. El machismo, el sexismo, el racismo son conductas que han sido normalizadas en muchos casos, que a veces nos hemos acostumbrado a guardar silencio, y yo creo que estamos en un momento como para analizar mejor, incluso exigir mejor, qué sé yo, contenido, mejor propuestas. Era lo que decías, era muy interesante, ¿no? Que a veces dicen para pescar, pero yo creo que todos y todas merecemos encontrarnos en las propuestas, en la política pública. No es que haya temas menos importantes, ¿no? Porque en la población trans también hay las vidas de personas que son muy importantes y que se pierden. Hay personas que no acceden a muchos derechos, y eso es muy importante. Entonces no hay que minimizar el derecho a la identidad, el que una persona esté en el espacio público seguro. Yo creo que especialmente las mujeres, los cuerpos femeninos y feminizados, sabemos lo complicado que puede ser el espacio público, la violencia en la calle, el morbo, los silbidos, no sé, hay una serie de cosas que hay que hacer conciencia. Y con eso creo que ya cerramos, ya nos están pidiendo que acabemos, y esperemos que tengamos... Podemos hablar, bueno, de lo que hablamos todavía tenemos un poquito de tiempo. Ya. Entonces, de los puntos que hoy hablamos, empezamos con el uso del baño. No hay una ley. Cualquier persona puede entrar al baño con el que se sienta cómodo. Punto. Hablamos del tema del deporte. Para que las personas puedan entrar, no necesariamente hombres y mujeres trans, puedan entrar a una categoría, ya si es alguna competencia de las Olimpiadas y todo esto, no se debe fijar en el sexo, sino en las características, en lo... Es una propuesta, porque obviamente
yo digo, es muy difícil que de pronto algún día las Olimpiadas decida, bueno, ya dejamos hombres y mujeres y ponemos otro. Pero bueno, ahí también yo creo que es el horizonte del que hablamos, ¿no? De dejar estas cosas atrás, la discriminación. Así el sexismo es. también es una Ajá. forma de sexismo. Y sobre todo el tema de salud que hemos conversado, que de todas maneras se debe garantizar la salud universal para todas las personas y como dice en la Constitución, sin necesidad de ver género, sexo, color de piel, etcétera. Entonces, ya lo saben amigos, con eso cerramos y le agradecemos nuevamente a Noa Muchas por gracias, haber Noa, por venido, este- a por Emerson este y espacio. a todo el equipo que hace posible esto, redacción por el telégrafo todos los días a las 12, no se olvide. Muchas gracias. Chao.